Sí. Listo, ingeniera Santa Cruz, ya podemos empezar. Y están la mayoría de los participantes Ok, empezamos ingresados. entonces. Bien, buenas tardes a todos. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIET, nuestra última charla FIET del año 2021. Cerramos con broche de oro nuestro ciclo de charlas FIET con la presentación del tema Control robusto de convertidores electrónicos de potencia interconectados para mejorar el rendimiento en sistemas de distribución de CC, un caso de estudio. El, el tema está a cargo de la máster Sara Ríos Orellana. La máster Sara Ríos es ingeniera en electricidad con una especialización en electrónica obtenida en el año 1996. Es máster en gestión de telecomunicaciones, título obtenido en el año 2004, ambos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Actualmente es candidata doctoral por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Sus principales temas de investigación son los sistemas embebidos, los convertidores electrónicos de potencia y el control de microredes eléctricas. La máster Ríos ha sido profesora del área de electrónica de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL desde 1996. Además, ha desempeñado cargos como jefe de laboratorio de electrónica, subdecana de la facultad, coordinadora de la red académica ACC, entre otros. También ha laborado en el sector privado, ocupando varios cargos y como consultora externa. La máster Ríos ha dictado y ha asistido a varios cursos, conferencias, seminarios dentro y fuera del país. Ha sido ganadora en 7 ocasiones del diploma anual al mérito docente que otorga la ESPOL. Es autora y coautora de varios artículos científicos y libros, tales como Prácticas de Electrónica, publicado en el año 2001 y en el año 2005, y Electrónica 1, publicado en el año 2006. A continuación, la máster Sara Ríos con su presentación. Muchas gracias, ingeniera Santa Cruz. Buenas tardes con todos, estimados asistentes, compañeros, amigos, estudiantes. Voy a dar inicio a esta charla, digamos, a cargo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad hacia toda ESPOL. El tema de hoy que voy a presentar es control robusto de convertidores electrónicos de potencia interconectados para mejorar el rendimiento en sistemas de distribución en corriente continua. Este es un caso de estudio. Voy a apagar mi cámara para poder mejorar la visión aquí. Bien, entonces, señores, este artículo que voy a presentar hoy fue publicado en un journal de IEEE denominado Transaction of Power Electronics. Este tema tiene como un artículo de journal otros autores, entre ellos a Kevin Lucas, al doctor Daniel Pagano, a David Baca, mi persona, y colegas de otras universidades de Brasil, como son Eric Rocha, Renan Medeiros y Ronald García. Entonces hemos colaborado entre universidades y también hemos trabajado dentro de un proyecto de investigación en donde los ingenieros Lucas y Baca también trabajan junto conmigo. Bien, entonces, entre varios de estos autores, hoy me han encomendado presentar el tema. Entonces, estimados asistentes, vamos a iniciar. Perdonen un segundito. Un segundito. Y un minutito que... Un segundo, que aquí no quiere avanzar la lámina. Bien, ahí sí, ya. Perdonen, y vuelvo a compartir.
Bien, entonces como les decía, hoy me han encomendado presentar el tema. Bien, para la charla he preparado el siguiente contenido: una breve introducción, una descripción del sistema, luego abordaremos las metodologías de control robusto, se presentan luego de realizados los diseños, los resultados experimentales. También abordaremos brevemente trabajos futuros que estamos actualmente desarrollando dentro de este proyecto de investigación que les he comentado, y finalmente las conclusiones. Bien, entonces iniciamos con una breve introducción al tema. En primer lugar, abordaremos respecto a las microredes un concepto bastante amplio, en donde una microred es una red de distribución en pequeña escala, la cual está formada por cargas locales, generación distribuida y almacenamiento típicamente a cargo de baterías. En estos sistemas, nosotros vemos que las cargas son relativamente de baja potencia, son cargas que evidentemente entran y salen del sistema de forma aleatoria en cualquier momento. Entonces, el sistema debe tener la capacidad de compensar esas cargas que entran o salen, y para ello la generación distribuida es una ayuda valiosa. Recordemos además que los sistemas actualmente vigentes son de generación centralizada. Al tener generación distribuida, esta está basada en energías renovables. Puede ser, por ejemplo, generación eólica, puede ser también generación fotovoltaica, entre otras. Estas redes en pequeña escala, denominadas microredes, pueden operar en modo aislado, es decir, están totalmente desconectadas de la red principal de provisión de energía, pero también pueden trabajar interconectados a la red principal a través de los alimentadores. Estas microredes también actualmente se han desarrollado tanto en DC como en AC. También en los últimos años, debido pues a los ya conocidos problemas de calentamiento global, el mundo ha visto la necesidad de abastecerse de energía de fuentes naturales, no contaminantes, que no generen el efecto invernadero. En este sentido, la forma más viable de lograr ese objetivo es trabajar pues, con los convertidores electrónicos de potencia, que permiten conectar diversas cargas y las fuentes, donde estas fuentes ya no están centralizadas, sino que están prácticamente al lado de las mismas cargas. Ejemplo, puede ser, por ejemplo, una vivienda en donde en la misma vivienda, en el techo, por ejemplo, colocamos paneles fotovoltaicos. Y entonces parte del consumo de ese hogar será pues derivado del panel fotovoltaico, que es el que está proveyendo energía. Entonces es una breve introducción. Bien. En cuanto a trabajos relacionados a estas temáticas, existen muchas publicaciones en donde se analizan aspectos como las conexiones en cascada de convertidores. Y aquí, digamos, en general, ¿no? Pueden ser convertidores de DC a DC, convertidores de DC a AC, como son los inversores. Entonces hay una variedad de convertidores que existen tanto en la teoría y de los cuales se han derivado equipos muy prácticos. Hoy en día, pues esto abarca una región muy amplia de diversos equipos que se fabrican para el consumo tanto local, puede ser por ejemplo para viviendas, como para grandes industrias. Incluso hay plantas reales generadoras de energía basadas en elementos de energías renovables basados en convertidores. Bien, entre los muchos trabajos relacionados, hay una infinidad de modelados matemáticos en donde pues se analizan los modelos de las plantas, que son estos convertidores, se analizan topologías, se analizan también qué pasa con incertidumbres, es decir, qué sucede cuando un elemento varía. No es solamente decir, este es mi modelo fijo, sino que se analiza
un cierto parámetro, ejemplo, puede ser una resistencia, y se le agrega un porcentaje de incertidumbre, una variación. Muchos de los temas también con los que se tratan estos asuntos en los trabajos en la literatura, también analizan las variaciones en los tipos de cargas, ¿no? ¿Qué sucede con grandes cargas? ¿Qué sucede con pequeñas cargas? Si las cargas son lineales o no, etc. Entonces, son algunas de las temáticas que se tienen en la literatura. Vamos ahora a describir el sistema. Entonces, en este punto, tenemos un sistema de distribución de corriente continua simplificado. Aquí les presento el modelado, aunque simplificado, tiene algunos elementos adicionales que voy a comentar. Por ejemplo, vemos aquí dos buses, ¿no? Ambos buses son de DC, de corriente continua. Vemos hacia el lado izquierdo, en la parte inferior, a la red de alimentación principal, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vemos que se ha colocado un elemento convertidor que permite traspasar desde alterno a continua para poder alimentar este bus. Vemos generación eólica, vemos paneles fotovoltaicos y también un banco de baterías para lograr el almacenamiento. Entonces aquí tenemos algunos tipos de convertidores. La interacción en el bus 1 vamos a asumir que está dada y que el bus está estable. Esta es la primera asunción para este problema que hoy les estoy presentando. Entonces, con el bus estable alimentamos a través de un back converter otra línea. Este es bus 2, ¿no? Un segundo bus. Como todos conocemos, este tipo de convertidor lo que hace es permitirme reducir el voltaje desde el bus 1 hacia el bus 2. Y en el bus 2 vamos a ver la interacción, ¿no? que se da para tratar de mantener estable este bus. ¿Cuál es la interacción? Necesitamos ver qué sucede con estas cargas, ¿no? Entonces vamos a decir que se han conectado dos tipos de cargas. Cargas de impedancia constante y también cargas de potencia constante. Evidentemente, entre ambas forman la carga del bus 2. Para esto, nosotros vamos a ver también que tenemos un segundo convertidor, ¿no? El convertidor de potencia 2 que está aquí, que a su vez es el que se encarga pues, de enviarle el voltaje apropiado a una carga que está incluso más adentro. Y ya vamos a revisar. Entonces, señores, este es el modelado general, ¿no? Asumimos entonces bus 1 con un voltaje estable. A partir de esto, vamos a ver qué sucede con los convertidores acá, ¿no? Entonces, obsérvese, el convertidor que tenemos en este punto es el que justamente está entre el bus 1 y el bus 2. Entonces, este convertidor, si regresamos, será el que está aquí en medio, ¿no? Ya con todo, digamos, el detalle. Aquí, como les comentaba hace un momento, tenemos al bus 2 conectadas las cargas. Entonces, hay allí los dos tipos de cargas, tanto la de impedancia constante como la de potencia constante. Evidentemente, si aquí yo digo que tengo, por ejemplo, el voltaje de este capacitor, ¿no? Si analizamos aquí la corriente, al menos en el I-bus, que es la corriente de salida hacia estas cargas, veremos pues que estas ecuaciones muy clásicas se cumplen y podemos decir entonces que es con estas dos cargas que vamos a realizar un cierto análisis a ver en lazo abierto qué es lo que pasaría. Recordemos que al trabajar en lazo abierto todavía los controladores no han sido ingresados. Entonces, bien, en este caso, analizando el comportamiento de ambas cargas, tenemos estos gráficos en donde esencialmente yo digo qué pasa con la corriente y el voltaje, en este caso en el bus 2, ¿no? Entonces, en este bus 2 vemos en el eje horizontal la corriente y en el eje vertical el voltaje. Nótese que cuando nosotros hemos puesto este sistema en lazo abierto a prueba, se generan estas gráficas. ¿Qué es lo que esto nos indica? Por ejemplo, si analizamos solamente la resistencia, es evidente que cumple este tipo de comportamiento, ¿no? Pero tiene un límite. No podemos elevar esto infinitamente, ¿no?
El límite estará dado pues por el voltaje de nuestra fuente, en este caso, del voltaje que entrega el segundo convertidor. Ese voltaje limitante está justo aquí pintado en color rojo. También, si analizamos solamente el comportamiento de la carga de potencia constante, tenemos esta otra gráfica en color negro punteado. Pero de nuevo, esto es teórico, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro sistema va a tener valores de voltaje limitante. Entonces ese límite de nuevo está aquí en la línea punteada en color rojo. Y por ende, a pesar de que numéricamente, ¿verdad?, uno puede hacer diversos cálculos, etcétera, lo real es lo que está bajo esta línea de color rojo punteado. ¿Qué es lo que observamos acá? Bueno, tenemos entonces un incremento, ¿verdad?, lineal aquí. Entonces vemos que para cada nueva corriente hay un respectivo voltaje. Entonces conservamos la característica de resistencia constante aquí. Perdón, resistencia lineal, ¿no? Ahora bien, sumados estos efectos, nosotros vemos luego estas resultantes en color azul, ¿no? Entonces vemos que la suma tiene esencialmente dos componentes. Una parte que está hacia abajo, que corresponderá esencialmente al comportamiento dominante de la carga de potencia constante, que es la parte punteada acá, mientras en la parte superior estará el comportamiento mayoritariamente debido pues, a la resistencia, ¿no? Entonces aquí está la suma de ambas. ¿Qué pasa si seguimos analizando este gráfico, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí qué pasa con las pendientes, ¿no? Entonces cuando sobre el resultante, el gráfico en azul, ¿no?, lanzamos una pendiente, vemos pues que estamos obteniendo una pendiente que sería negativa, ¿no? Mientras que en la parte de arriba la pendiente es positiva. Entonces, una pendiente negativa en este gráfico me dice, ¿verdad?, que nos vamos a enfrentar a un problema. Sabemos además que resistencias negativas no existen. Entonces, tenemos que ir analizando cómo superamos este tipo de problemas. Esta gráfica, señores, nos da la pauta para decir que podemos tener un problema, ¿no?, al trabajar en lazo abierto, e incluso si trabajamos en lazo cerrado, tenemos que hacer bien el cálculo de ese controlador para no caer en una región que nos vuelve el sistema inestable. Entonces, bien, si seguimos revisando acá la gráfica, ¿verdad?, tenemos igualmente variaciones. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Por ejemplo, en la primera gráfica vemos que la potencia se ha colocado en 0 y entonces nos queda solamente, digamos, esta línea, ¿no? Pero en el otro extremo, conforme vamos aumentando el parámetro potencia, llegamos a tener 100 vatios, por ejemplo. Nótese cómo el punto, que es el mismo punto acá limitante, empieza a desplazarse, ¿no? Se va para arriba. Entonces, con estos comportamientos, nosotros estamos viendo que vamos a tener puntos, ¿no?, de operación que deben de caer dentro de esta región viable, no fuera de la región, porque sabemos entonces que hay límites debido pues esencialmente a la fuente de voltaje que no podemos superar. Y además de ese primer límite, tenemos estas regiones en donde el sistema probablemente nos entregue problemas, se vuelve inestable, ¿no? Entonces, bien, con estas ideas vemos que de la gráfica de acá, ¿no?, por ejemplo, miren aquí, ¿no?, si esta es, digamos, la región en la que vamos a estar trabajando, se genera luego esto, ¿no? Entonces, aquí, señores, hemos fijado algunos parámetros. Por ejemplo, vamos a trabajar para una potencia constante de 45 vatios en esa región, y bueno, por acá en la región de la resistencia constante, también vamos a fijar en un momento el valor. Entonces, vamos a trabajar con todo esto, ¿no? Bien. Tenemos luego acá el sistema ya completo. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está de nuevo el bus 1, por acá tenemos el bus 2. Entre ambos está este primer convertidor, que lo hemos un poco analizado hace un ratito, en donde pues este se encarga de proveernos esta reducción de voltaje
que el bus 2 necesita para a su vez alimentar las cargas, ¿no? Luego entonces las cargas, vamos a ver aquí, ¿verdad? Que tengo lo que sería la resistencia que corresponde a esta carga de impedancia constante, ¿no? Esta R que vemos aquí, mientras que con el segundo convertidor vamos a poder emular a esta carga de potencia constante que corresponde pues al gráfico, regreso acá un segundo, corresponderá a esta carga, ¿no? Entonces aquí está resistencia y acá la de potencia constante. Entonces, bien. Luego, en este sistema se aprecia ya lo que sería el controlador, que por cierto va a ser implementado en un microcontrolador. Este va a estar dentro de una placa. A su vez, este control se va a encargar de gobernar los pulsos que van tanto al convertidor 2 como al convertidor 1. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Lo que serían los vectores que se encargan pues de generarme los pulsos. También aquí podemos ver que tenemos mediciones, ¿no? Entonces estamos midiendo a ver qué pasa en el bus por acá, ¿verdad? Vemos qué pasa también en las cargas, ¿no? Entonces medimos de este lado. Bien, de esta manera entonces empezamos a armar un sistema que luego lo vamos a modelar con ecuaciones. Entonces, continuando, al modelar el sistema, nos van a quedar ecuaciones diferenciales, lo cual es bastante obvio, pero estas ecuaciones diferenciales entonces las traspasamos al modelado en espacio de estados. Así que para el convertidor 1 nos quedan estas dos ecuaciones ya representadas en ese espacio de estados, lo mismo para el convertidor 2. Luego entonces hacemos, digamos, todo el manipuleo matemático para encontrar las funciones de transferencia. Dichas funciones de transferencia, evidentemente las hemos encontrado en la parte inferior, luego de tener, digamos, estas funciones, ¿verdad? Y de reemplazar parámetros adecuados y entonces obtenemos ese resultado. Estas funciones de transferencia nos están relacionando, ¿no? ¿Qué sucede con el ciclo de trabajo 1, que será para el convertidor 1? Digamos, el pulso es la entrada al convertidor. ¿Y qué pasa con la salida, ¿no? La salida, el voltaje en la salida de ese primer convertidor. Entonces obtenemos esta función. Para el segundo convertidor, tenemos asimismo, ¿no? Lo que será la entrada al sistema, es decir, los pulsos, el ciclo de trabajo, y la salida, lo que hemos medido en este momento según la lámina previa, el voltaje en el capacitor 2. Entonces, señores, ahí tenemos las dos funciones de transferencia. A partir de estos sistemas, entonces hemos decidido utilizar un PID para cada uno de ellos, y estos son del tipo SISO, ¿no? Entonces, simple entrada, simple salida, se han hecho algunas series de simplificaciones, y entonces, a través de control robusto, se van a calcular esos dos controles, ¿no? Bien. ¿Qué pasa en el control robusto? Entonces, señores, control robusto trata de que nosotros nos enfrentamos a variaciones en componentes. Es decir, por ejemplo, una resistencia puede tener un valor mínimo y un valor máximo, que es lo que está representado justo aquí. Lo mismo la potencia, podemos asumir que esa potencia va a sufrir una pequeña variación, un delta, ¿no? Luego asumimos entonces pequeñas variaciones, por ejemplo, para el voltaje en la entrada. También una pequeña variación, por ejemplo, para la R2. ¿Sí? De hecho, esta de aquí es RL2, ¿no? Bien, entonces, con estas pequeñas variaciones, empezamos a hacer el reemplazo y podemos calcular una planta que tiene estas variaciones en sus parámetros. Al derivar estas variaciones en las ecuaciones iniciales del problema, volvemos a calcular funciones de transferencia, en donde estas nuevas funciones de transferencia son las presentadas hacia el lado derecho. Entonces,
vea usted que en todas ellas ya no está solo la variable, sino un delta de la variable, un delta del parámetro. Esto, señores, nos dice que la solución va a tener una multiplicidad de funciones de transferencia. No es una sola planta al trabajar con estas incertidumbres, sino que la planta se deriva en una serie de plantas con las que podemos operar. Pero entonces, si nosotros calculamos digamos, un controlador CISO, por ejemplo, ¿no? Un PID de este estilo, ya no me va a quedar un solo posible valor, que además se conoce que cuando uno hace el cálculo del controlador, uno puede hacer el tuning de ese controlador, es decir, uno puede seleccionar un punto, un valor, y ese me da una cierta respuesta, un cierto desempeño. Y obviamente si a ese punto yo lo varío, puedo mejorar el desempeño. Acá en cambio, lo que va a resultar es en una serie de valores. Lo que decimos deriva en una región, en donde yo puedo dentro de esa región escoger mi mejor función de transferencia y por ende mi mejor control. Esto un poco va de la mano con algo que estaba, digamos, previsto en la introducción de este tema. Nosotros para hacer todo esto hemos trabajado con el teorema de Kharitonov y de Chebyshev. Entonces, ambos teoremas nos dicen que nosotros podemos tener, a partir de estas funciones de transferencia, en donde esencialmente vemos que van a haber muchas, ¿no? Podemos obtener regiones de respuesta también en los controladores. Entonces, bien, luego de haber revisado esto, nosotros procedimos pues a hacer todo el cálculo y se fijaron algunas especificaciones para determinados parámetros con los cuales finalmente se calcularon los controladores que tenemos hacia el lado derecho inferior. Entonces, bien, aquí están los parámetros para el convertidor 1, para el convertidor 2, las incertidumbres con las que se trabajaron los elementos citados en la lista anterior. Por ejemplo, miren aquí el valor de la resistencia, ¿no? Nominal 10, pero un mínimo de 5 y un máximo de 15. Luego, entonces, nosotros procedimos a hacer los cálculos y finalmente a derivar las respuestas. Luego, entonces, de analizar las simulaciones, vemos que aquí se coloca, ¿verdad?, el set point o referencia en color morado, en donde esta prueba, por cierto, fue para una variación en la potencia, ¿no?, de la carga de potencia constante. Entonces, se fijaron ciertos valores, ¿verdad?, y empezamos a ver cómo la salida respondía. En este caso, el voltaje en la salida 2, ¿no?, el convertidor 2. Entonces se observa pues obviamente que la salida va siguiendo al set point hasta que se estabiliza. Pero luego se provocó justamente una variación en esa carga y el voltaje del bus responde, ¿no? No es instantáneo como todos sabemos, pero responde muy bien. Ahora, otra cosa que un poco les menciono. Nosotros hicimos varias pruebas, ¿no? Y aquí en la publicación se trabajaron, digamos, dos de esas respuestas. Entonces hemos digamos, obtenido dos controladores, ¿no? Al uno se lo llamó B y al otro se lo llamó K, debido pues a la predominancia de los teoremas con los que les mencioné antes habíamos trabajado. Entonces, se observa, por ejemplo, que la línea de color negro es la que mejor responde ante esta variación en la potencia de la carga, ¿no? Pero finalmente, inclusive se compara con un control clásico. Nótese el control clásico, que es el de color rojo, como que es el que más variación en la salida de voltaje se tiene. Entonces, también todos conocemos que la idea es disminuir lo más posible el error. Entonces, el que mejor logra esa respuesta es el controlador de la línea en color negro, que es el que nosotros llamamos una variante K de control robusto, ¿no? Bien, entonces esta es una primera prueba que se realizó.
Luego, por cierto, no les mencioné, una prueba que tengo acá es cuando colocamos un incremento en la potencia de la carga, ¿no? Pero la otra prueba que hicimos acá es con un decremento, ¿no? Entonces un bajón en la potencia, pero también se observa, por ejemplo, acá que a lo que la potencia baja, el voltaje en el bus 2 igualmente responde, pero nótese ahí las variaciones, y sin embargo la respuesta de voltaje en el bus 2 para nuestro controlador robusto de la variante K, ¿no? Es el que mejor respuesta da. Entonces, primera, digamos, conclusión luego de las pruebas que se hicieron. ¿Qué tenemos en cambio con respecto al bus 1? ¿No? Entonces también se somete a una variación en la carga de potencia constante y se observa qué pasa, ¿no?, en el bus. Entonces aquí vemos que igualmente nosotros tenemos que responde, la variante de control robusto K responde mejor. Entonces otra prueba que hicimos. Luego, obviamente todo esto se simula, ¿no? Se usó MATLAB, se hicieron más pruebas experimentales luego de haber fabricado este prototipo, ¿no? Entonces se trabajaron con elementos reales. Dentro de estos elementos pues, aparecen los que están acá en esta lista, ¿no? Están todos los elementos utilizados, con las marcas y seriales y valores, ¿no?, de los materiales. Y entonces, pues, se pudo comprobar en el laboratorio todo el desempeño que se tenía para este control robusto. Bien, ahora, entonces, ¿qué más se puede hacer con todo esto? ¿No? Porque siempre la idea es tener una prueba, un resultado, y con ese resultado realizar otro nuevo trabajo, otra nueva investigación. Entonces, dentro del grupo de investigación que tenemos armado con algunos de los colegas que les mencionaba al inicio, nosotros estamos también desarrollando un bus converter basado también en control predictivo y otro que será desarrollado a inicios ya del próximo año, también con control robusto, en donde las técnicas hoy comentadas nos van a ser muy útiles. Hace un minuto les mostraba esta fotografía del prototipo que se ensambló. Y entonces, ¿qué otras pruebas se pueden hacer? Entonces, para lograr otro tipo de pruebas, se han desarrollado 2 procesadores embebidos basados en VHDL. Estos están ahorita en fase de prueba en el laboratorio y pronto también saldrá un journal al respecto. Entonces, estos procesadores tienen, digamos, la ventaja de que, por ejemplo, versus el microcontrolador con el que se ensambló la prueba del trabajo que les acabo de presentar, es un microcontrolador ya de fábrica, con serial de fábrica. Entonces allí, por ejemplo, no se pueden aumentar las dimensiones de los buses de datos internos, no se puede, digamos, acelerar el proceso de cálculo. Por más que uno le ponga un reloj más veloz, si el dispositivo no permite, entonces simplemente no puedo elevar más la frecuencia de muestreo, por ejemplo. Pero en cambio, al trabajar con un procesador embebido desarrollado en VHDL, se puede ver una FPGA de más altas prestaciones dentro de una tarjeta de desarrollo e implementar. Entonces eso, señores, es lo que se está ahorita haciendo, ¿no? 2 procesadores pues han sido totalmente construidos a partir de VHDL con un sinfín de instrucciones como cualquier procesador de fábrica. Bien, otro tipo de los trabajos que estamos también desarrollando es el control secundario de la microcontroladora. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hacemos un desarrollo de un control, como el del bus converter o el del buck converter, que también en esta presentación hace un momento les mostré, quien le dice a estos convertidores cuál es el voltaje al que van a estar trabajando, esa es la capa de control secundario. Estas capas de control pueden trabajar sobre convertidores de DC a DC en redes, ¿no?, en microredes DC puras, pero también los hay para redes que son híbridas, en donde tenemos tanto parte DC como parte AC. Y por ahí va también mi tema de investigación doctoral. Bien, entonces son algunos de los trabajos en los que nosotros estamos actualmente trabajando. Bien, entre las conclusiones, señores, acá del trabajo presentado,
se ve que se analizaron lo que sucede con las cargas, tanto de impedancia constante como de potencia constante. Entonces, esto permite, ¿verdad?, tener claro conocimiento de en qué regiones puedo poner mi punto de operación y luego puedo tener una clara idea del desempeño a partir de esas cargas. Bien, otra cosa. Cuando uno analiza el valor que va a escoger para el controlador, ¿no? Y ojo que estos de acá son controles robustos, por ende uno puede tener una gama de valores para escoger, ¿no? Pero en general, al haber revisado las cargas, si no se estudia bien el problema, uno puede poner a trabajar el sistema en una región que esté muy próxima a la región inestable. Entonces, este tipo de controladores robustos ayudan a mejorar la respuesta y por ende garantizan la estabilidad del sistema, incluso bajo cambios en el voltaje que estas cargas demandan, ¿no? Entonces, este es un trabajo bastante enfocado a cargas de potencia constante. Bien, acá lo que les comentaba, ¿no? El control K, que fue el que se trabajó, dio un mejor desempeño que otros modelos, incluso que el controlador basado en PID clásico, ¿no? Bien, entonces, señores, nosotros acá como conclusión podemos decir que al trabajar con controladores robustos, podemos enfrentar situaciones en el campo, digamos, industrial real, ¿no? Estos controladores perfectamente trabajan a escala industrial, pero se enfrentan de mejor manera a situaciones digamos, en el ambiente de operación normal. Porque a pesar de que pueda haber una variación en la carga, o incluso en la entrada, o en alguno de los parámetros, el sistema responde de mejor manera a estas incertidumbres, a estas variaciones. Bien, un poco de propaganda aquí sobre la maestría y el doctorado que manejamos nosotros en CIEC-SPOL, debido a que muchos de estos temas que hoy les he comentado se estudian en diversos cursos de estos dos posgrados. Bien, entonces, en honor al tiempo, les agradezco por su asistencia y por acá, pues, les dejo también lo que sería la página web de FIEC, si alguien no la conoce, para que pueda entrar y mirar respecto a estos posgrados y a toda la serie de trabajos que nosotros publicamos, que se encuentran también en enlaces para el público en general, ¿no? Bien, muchas gracias por su asistencia y de acuerdo a lo que me indicó la coordinación de estas charlas, tenemos hasta la 1 para algún grado de preguntas, etcétera, o discusión. Así que espero, digamos, su intervención. Gracias. Buenas tardes, así es. Las preguntas pueden realizarlas vía en el chat o tomar su micrófono. Muchas gracias. Bien, han realizado una pregunta. Sí, aquí está la pregunta. Dice, ¿qué frecuencia de conmutación utilizaron para el control de los MOSFETs de cada uno de los trocadores y cuáles fueron los motivos para su selección? De Ángel Ceballos. Bien, las frecuencias con las que nosotros trabajamos para lo que era el muestreo fueron frecuencias, si no me falla la mente, de 10 kilohercios. Y esas fueron las frecuencias. Bien, otra pregunta. Víctor Manuel Azanza, excelente presentación, todo claro. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes. Una pregunta, ¿qué clase de controladores existen actualmente? Y en caso de poderse implementar este tipo de controlador que acaba de mencionar, ¿cuál sería la eficiencia que habría en los sistemas? Ya, bien, gracias por la pregunta. Verá, nosotros actualmente, digamos a nivel general, ¿no? En la industria, lo que más se utiliza son los de tipo PID en general.
Dentro de estos PID hay variantes, ¿no? Una de estas son pues los de controles robustos, pero también en la industria, a partir de la década de los 80, más o menos, ahí nomás ya calculen, ¿no? Más de 30 años, casi 40 años, ¿no? De uso de los controladores predictivos. Son muy, muy utilizados en la industria. También desde épocas más recientes, se tiene una serie de controles inteligentes basados, por ejemplo, en redes neuronales y otros. Pero se dice, o sea, eso está, digamos, en estudio, está en evolución, no es algo que, digamos, hoy se dice y mañana seguirá siendo así. Estos controles más modernos actualmente están evolucionando hacia mejores prestaciones. El ejemplo de uno de los controles modernos, el sliding control, ¿no? Control deslizante se le llama, o de ventanas deslizantes. Por ejemplo, ese control tiene ya algunos años, ¿no? Salió hace más de 10 años el primer estudio sobre ese tipo de control, pero en su momento se decía que se necesitaba extremadamente alta frecuencia para que eso trabaje bien. En esa época, pues, digamos, las velocidades de procesamiento de las computadoras, el recurso computacional, digamos, los primeros procesadores, qué sé yo, los Pentium y ellos, ¿no? Trabajaban a frecuencias bajitas, ¿no? Hablemos de 1 megahercio y un poco más, ¿no? Después ya 100 megahercios y la gente decía, bueno, excelente, ¿no? Iban subiendo. Hoy en día hablamos de gigahercios y seguimos aumentando. Incluso con multinúcleo hay más capacidad de procesamiento. Pero estos sliding mode control en su momento no se podían implementar, no daban buenos resultados en la parte experimental, aunque en la parte teórica eran excelentes. Entonces, en ese sentido, eso ha cambiado. Hoy en día, la gente que está trabajando áreas de investigación está ya haciendo pruebas con sliding mode control y está dando buenísimos resultados. Entonces, en cuanto pues a lo que nosotros en la facultad estamos haciendo, la gente está trabajando control robusto, algunos, otros estamos trabajando control predictivo. Por ejemplo, uno de mis colegas, el doctor Douglas Plaza, él trabajó con sliding mode control. Y algunos colegas, incluso por aquí lo veo a mi amigo, el ingeniero Víctor Azanza, él está trabajando con redes neuronales, ¿no? Aprendizaje de máquina, etcétera, que son controles modernos también. Y entonces hay opciones de implementar eso, incluso con tarjetas, digamos, de desarrollo, como las que algunos hemos usado, y otras personas están implementando esto, digamos, en tarjetas, ¿no? En PCB, mandando a fabricar digamos, las placas, etcétera, pero a escala industrial, ¿no? Ya en el mercado afuera, para las empresas, etcétera, todas las de la gama industrial en general, sectores productivos, aquellos que necesitan controladores, normalmente lo que se hace es que se compra un PID y luego el asunto es setear el punto de operación. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Hay empresas o fábricas o procesos productivos en donde la planta trabaja muy bien con un PID. Es decir, no hay necesidad de gastarse en un controlador extremadamente caro. Se puede trabajar con un PID comercial que son relativamente baratos. No les digo que valen $2, ¿no? Algunos de ellos cuestan cientos, incluso miles de dólares, pero aún así es un control robusto y barato para las empresas. Ahora, si se quiere trabajar ya en ámbitos de investigación, la cosa cambia, porque ahí se necesitan, digamos, condiciones controladas de laboratorio para hacer mediciones, etcétera, y la idea es empezar a variar las frecuencias de muestreo para ver qué tan rápido puede desempeñarse nuestro sistema, qué tan rápido puede desempeñarse finalmente toda la etapa de control. Bien, eso un poco para contestar la pregunta que me hicieron. Gracias. No sé si habrán más preguntas, María Angélica. No. ¿Sí me escucha? Por el momento no, por el momento no. En este momento estamos en la fase de preguntas, ¿sí? ¿Lo escuchamos? Le pregunté antes, pero no por la frecuencia de muestreo, sino por la de conmutación de los MOSFET, ya que utilizaron dos, que son, si mal no recuerdo, 5 y 10 kHz para el primero y para el segundo. ¿Qué relación tendría con respecto a la potencia que consumen en la carga? Ya, verá, lo que sucede es que, por ejemplo, dependiendo de las condiciones de la carga, existen elementos de potencia para el switcheo, ¿no? Estos transistores, estos MOSFET, etcétera, que son de altas prestaciones. Ellos soportan, digamos, corrientes más elevadas
que por ejemplo un clásico 2N2222, que es un transistor, digamos, de muy baja potencia. Entonces, mientras más rápido es el switcheo de ese elemento, más potencia disipa en calor, es decir, el elemento se vuelve obviamente más grande físicamente para permitir manejar más corriente, y por otro lado, ese elemento necesita ya por default un disipador de calor, ¿sí? Entonces, mientras más corriente soporta, el dispositivo se vuelve más costoso. Así que entonces, pues nosotros para el proyecto que se trabajó, ¿verdad? Se usaron estos elementos que no son de elevada potencia, o sea, no de extremada potencia, no estamos ahí hablando de 15 kilovatios o cosas similares, sino de alrededor de 100 vatios para la parte simulada. Entonces, ese tipo de potencia, esos elementos, sí la podían manejar, por eso se los escogió en base a las características del PDF de fábrica, y además estos dispositivos para determinada frecuencia de switcheo, ¿verdad? Hay una relación ahí interesante, ¿no? La frecuencia de switcheo, la disipación de potencia en forma de calor del elemento, por ende, qué disipador de calor le ponemos, y finalmente el precio. Entonces, mientras más rápido switchea y mientras más corriente es capaz de soportar, obviamente más disipador también, pero son muy caros. Entonces, pues se eligió en base a los parámetros de costo, de frecuencia y de corriente que necesitábamos. Sí, espero por ahí haberle podido responder la pregunta. Sí, muchas gracias. Bien. María Angélica, ¿hay alguna otra pregunta? Por el momento no. No tenemos preguntas en el chat. Mientras se realizan las preguntas, agradecemos a los asistentes relacionados al área que pueden escribir sus correos electrónicos para registrarlos y poder enviarles una invitación personalizada en nuestros ciclos de charlas del año 2022. Pueden escribir en el chat si desean para enviarles un recordatorio sobre nuestras charlas FIEC con temas relacionados. Y Sí, del María área. Angélica, yo también con mucho gusto, si alguien necesita información, etcétera, también mi correo está disponible, srios@espol.edu.es, para, digamos, cualquier consulta, cualquier duda. Incluso si alguien quisiera unirse al proyecto de investigación como ayudante, también es bienvenido. Así que aprovecho y ahí le hago propaganda al proyecto. Muchísimas gracias. Bien, si no tenemos más preguntas, vamos a finalizar la charla. Dígame. Hay una pregunta ahí. Sí. Sucede que ustedes comentaron en este momento que apuntemos nuestro correo, ¿verdad? El chat, el grupo. Sí, así Ya. es, sí. Nuestro correo nada más con información, nada más. Sí, el correo para poder contactarle, enviarle un recordatorio, sí. Y con el nombre, por favor. Con sí. el nombre, sería bueno el correo con el nombre, claro. Muy Ok. bien, gracias, muy bien. Ya lo notamos. Sí, agradecemos. Bien, en este momento, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por finalizada la charla FIEC, nuestra última charla FIEC del año 2021, el día de hoy con la máster Sara Ríos. A continuación doy paso al Departamento Técnico de FIEC, quien realizará la captura de una captura para una fotografía en el sitio web de FIEC. Ok, gracias. María Angélica, solo una cosita. También Sí. al departamento de soporte que baje los correos, ¿verdad? Para disponer de ellos en base a lo que Así se es, ofrece. los que se registraron, por supuesto que sí. Gracias, Sí. muy gentil. Bien, Muchísimas gracias también gracias. a todos los asistentes. Que tengan unas bonitas fiestas. Pasen bien. Chao. Muchísimas gracias. Entonces, a continuación, pedimos que los que les sea posible activar su cámara para una captura para el sitio web de FIEC. Una última consulta. Claro, por supuesto. Con respecto al proyecto, mencionó la ingeniera que se podría, como ayudante, no sé si se podría ir así. Es en la escuela, ¿verdad? La facultad.
Sí, le comento. Nosotros en el proyecto de investigación tratamos sobre sistemas de control en microredes inteligentes. Entonces, en la ESPOL tenemos un laboratorio con un simulador de tiempo real que está operativo. Estamos empezando una fase de pruebas y pues poco a poco se están logrando pruebas, desarrollos, partes experimentales, validaciones, etc. También estamos trabajando de forma remota, virtual, debido pues a la pandemia, como todos saben. De esta manera, tengo algunos ayudantes, ¿no? Están, por ejemplo, colaborando con simulaciones desde casa, corriendo pues con la versión de MATLAB, etc. Pero ya el momento en el que pasamos a fase de pruebas, entonces tenemos un ingeniero, jefe de laboratorio, quien está también desarrollando la parte experimental allá. Entonces, hay uno de los ayudantes, por ejemplo, él ha ido allá, está haciendo pruebas, etc. Así que si alguien desea, puede igualmente escribirme, podemos conversar, y si para el próximo año desean ser ayudantes, pues con gusto, serán bienvenidos. Bien, María Angélica, le devuelvo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Sarita. A continuación, nos ayuda el Departamento Técnico de FIE. Ok, muy buenas tardes con todos. Por favor, les hacemos la invitación a activar sus cámaras. Vamos a realizar la captura de pantalla de los asistentes a la charla FIEC del día de hoy, a la última charla FIEC del año. Ok, vemos cómo de a poco se van uniendo. Recuerden, por favor, pueden activar sus cámaras. Van a salir en la captura de pantalla, que será difundida a través de las redes sociales de la facultad. Ok, vamos a hacer la captura a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo, me ayudan con una segunda captura de pantalla. Déjenme un ratito, guardo esta y repetimos, ¿no? Ok, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias. Desearles una excelente fiesta de Navidad y de fin de año. Y agradecerle a la doctora Sarita Ríos por su presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias también, Rommel, María Angélica, y apreciados colegas y estudiantes. Gracias por haber venido. Okay, sí, así es. Muchísimas gracias a todos. La charla FIET ha finalizado. Que tengan buenas tardes y sobre todo unas felices fiestas de Navidad y fin de año. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Felices fiestas. Buenas tardes, felices fiestas. Pasen buenas tardes.